Y ahora no hay problema. Entonces, el trabajo que hay que hacer hoy día es trabajar con esta función y ver si esto tiene asíntotas verticales, tiene asíntotas horizontales o si tiene asíntotas oblicuas. Ese es el trabajo que hay que realizar hoy día. Y ese es el análisis que finalmente ustedes van a tener que realizar al momento de trabajar con las asíntotas de las funciones. Ahora, esto tiene contenidos previos, tiene dos contenidos previos. Uno que se arrastra de matemática 1, como es la suma de fracciones algebraicas, la factorización que hemos visto anteriormente, el resolver algunas ecuaciones. Ese es uno. Y la otra, el otro contenido previo, en el fondo, que se requiere es el trabajo con límites al infinito, que eso ya es algo propio de cálculo. Entonces, primero, aquí vamos a repasar, insisto, como le dije al compañero hace rato, si efectivamente esto no va a tener, eh, si esto no han llegado consultas, entonces hay que tratar de utilizarlo en esto y si todavía no está claro, entonces hay que empezar a estudiar y me van haciendo las consultas. Por ejemplo, análisis de asíntotas verticales. ¿Qué hay que hacer entonces para realizar un análisis de asíntotas verticales? Ya habíamos visto en la clase pasada que primero hay que ver si esto es factorizable y simplificable. Si es simplificable, entonces primero simplificamos y después buscamos las asíntotas verticales. Si no es simplificable, derechamente no realizamos nada. Podríamos, por ejemplo, aprovechando que tengo ese programa acá, podríamos aprovechar de utilizar ese programa con la función que estábamos trabajando. En este caso, el numerador era 7x cuadrado. A ver si lo tengo por aquí. 7x cuadrado más 7x más 9. Y entonces vemos si es factorizable resolviendo la ecuación de segundo grado. En este caso, me dice que son raíces imaginarias. ¿Ya? Ustedes ven ahí, las raíces son imaginarias. Por lo tanto, como son raíces imaginarias, no es factorizable. Eso ustedes tienen que ver de acuerdo a la calculadora que vayan utilizando. Por ejemplo, si yo utilizara la calculadora que estaba trabajando anteriormente en las clases pasadas, que es esa, si yo lo trabajara con esa calculadora, en este caso, eh, esto es el modo A, una ecuación de segundo grado, de grado 2, y el valor de A era 7, el valor de B es 7, y el valor de C es 9. Voy a ver las soluciones y esta calculadora me dice que no hay raíces reales, por lo tanto hay imaginarias, y por lo tanto no voy a poder factorizarlo y menos simplificarlo. Entonces ahí está desarrollado con dos calculadoras para ver si es simplificable o no. Luego, tenemos entonces que esta, por lo tanto, la función no es simplificable. Y como no es simplificable, entonces trabajo
con la misma función. ¿Cómo se veían las asíntotas verticales? Alguien que me diga cómo se veían las asíntotas verticales. ¿Qué quiere decir cómo se ve, profe? No le entendí la pregunta. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se detecta una asíntota vertical? Algo había que hacer. Hay que evaluar cuando el denominador se hace cero. Hay que evaluar cuando el denominador se hace cero. Entonces, hay que resolver x más 2 igual a 0, cuya solución es x igual a menos 2. Por lo tanto, conclusión, por lo tanto, la función tiene asíntota vertical en x igual a menos 2. Ahí tiene la asíntota vertical, en x igual a menos 2. Análisis de asíntota horizontal. Que hasta ahí era la tarea. Límite cuando x tiende a infinito de 7x cuadrado más 7x más 9 partido por x más 2. ¿Cuánto da ese límite? ¿Infinito o no? Da infinito ese límite. ¿Quién me respondió ahí? Yo, profe, Vicente. Vicente. Vicente, ¿tú le podrías explicar a los compañeros por qué da infinito? Lo que yo hago, profe, por el lado de la tabla, coloco en el X, reemplazo los 1000, Ya, como también lo había mandado el compañero por WhatsApp. ya. Entonces, ese 7X, donde están los X, coloco 1000, entonces tiende a dar infinito. A dar un número grande. Ese puede ser una forma. Recuerden que si en la prueba o en la tarea les dicen háganlo libremente, ustedes lo hacen libremente. Si les dicen por el método gráfico, ustedes tienen que graficar y ver hacia dónde tiende el límite. Si les dicen algebraicamente, entonces tendríamos que dividir por el grado máximo, que eso está en los videos anteriores. Entonces ahí dividimos todo por x cuadrado. Si les dicen por la tabla, ojo, no sirve un solo valor, ¿ya? Hay que poner al menos una secuencia de 4 valores para Sí, poder ver parto la con el tendencia. 100. Eso, Parto con el 100. 100, después 1000, después 10.000, después 100.000 y con eso uno puede ver una tendencia. ¿Ok? Sí. Entonces, este límite, ese límite da infinito. No me da un número, me da infinito. Y como me da infinito, conclusión, la función no tiene asíntota horizontal. Tiene asíntota vertical, es decir, paralela al eje Y. No tiene asíntota horizontal. Y aquí nos vamos un poquito a matemática 1. Porque una asíntota horizontal es una asíntota que es paralela al eje X. O sea, por ejemplo, es algo así. Si yo la inclino un poco, ¿qué figura geométrica tengo? ¿Sería como un triángulo, profe? No, es una recta horizontal, la asíntota horizontal, una recta horizontal.
Si yo ahora esa recta la inclino un poco, ya sea para arriba o para abajo, la inclino. ¿Qué figura de matemática 1 responde a ese fenómeno? Al decir figuras, como una función, profe, Por ejemplo, ¿eso? función, ¿sí? Una lineal. Sería una función lineal. Y en matemática 1, la función lineal estaba determinada por dos parámetros. ¿Cómo se llamaban esos parámetros? Esta función que está inclinada es diferente a esta función que está más inclinada. No son iguales, son diferentes. Tienen parámetros distintos. ¿Qué parámetros son los que definen la función lineal? Óscar González. Profe, dígame. Óscar, ¿cómo usted en matemática 1 encontraba las funciones lineales? ¿Cómo, profe? ¿Cómo usted en No le matemática escucho. 1 encontraba las funciones lineales? ¿Cómo la encontraba? Claro, cuando usted trabajó en funciones lineales con su profesor en matemática 1, ¿qué les pedía? Profe, buenas noches. Llegué, Bueno, Natalie, como ¿qué siempre, cosa? la segunda parte. ¿Dónde está la primera? Ah, ya. ¿Cómo es entonces, Óscar, lo que se pedía en matemática 1 para trabajar con las funciones lineales? Bueno, me acuerdo, profe. Rodrigo Flores. No, profe. Rodrigo, en matemática 1, cuando usted trabajó con su profesor, ¿qué le pedía de la función lineal? Siempre. La función lineal me parece que es la que siempre tiene el mismo número, ¿no? Esa es la constante. Es Ah, como ya. la asíntota horizontal. Si la inclinamos ya, es una función lineal, como dijo el compañero, pero en las funciones lineales siempre se pedían dos parámetros. ¿Cuáles eran estos? ¿Alguien ahí que le pueda ayudar? Oh, Encontrar la intersección, profe. Ese era uno, perfecto. ¿Y el otro? Y el otro era, parece que cuando encontramos la intersección, cuando es los números reales, ¿o no? ¿O estoy perdido? Por ahí va, pero uno era la intersección con el eje vertical y era otro más. Pero La pendiente. ¿Cómo, perdón? encontrar la intersección entre dos lineales. No, es una lineal. Encontrar la intersección de una lineal con el eje vertical y había otro parámetro más. ¿No era la pendiente? Y la pendiente. Ahí están los dos parámetros. Entonces, para poder determinar una función lineal se requería la pendiente y el corte con el eje vertical. Eso es lo que se trabajó en matemática 1. Acá vamos a retomar eso, pero la pendiente, si se acuerdan en matemática 1, lo voy a anotar ahí, la pendiente, algunos profesores la trabajan así. Sí, sí me acuerdo de eso. Algunos trabajan la pendiente así, ¿cierto? Y eso le daba la inclinación de esa línea recta, y después el n, algunos profesores la calculaban colocando n igual, me parece que era I0 menos mx0, algunos la trabajaban así, hay variaciones dependiendo del docente que la vaya trabajando. Entonces, la asíntota oblicua es una función lineal, y por lo tanto, asíntota oblicua, por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar un i igual mx más n, entendiendo por m la pendiente y por n el corte. Así se determina, en este caso, la oblicua.
Pero el m, recuerden que estábamos en cálculo, ahora el m se encuentra con límites y el n también se encuentra con límites. Por lo tanto, vamos a anotar acá cómo encontrar la pendiente. La pendiente se determina con el límite cuando x tiende a infinito de la función partido en x. ¿Ya? Y ahí nuevamente enganchamos con matemática 1. Porque la función dividido x, en el fondo, miren aquí, esa es la función. Lo que deberíamos hacer es, esa función que está ahí, la deberíamos dividir por x. Y dividir Eso por no entendí, x, profe. la función es esa, ¿cierto? La fórmula de la pendiente me dice, agarre la función y divídala por x. Vale, vale. Si la función se llamara, por ejemplo, x cuadrado, ya x cuadrado la divido por x. Pero en este caso la función se llama 7x cuadrado más 7x más 9 partido por x menos, más 2. Así se llama la función. Y esa función la tengo que partir por x. Entonces, vamos rescatando algunas cosas de matemática 1. Si yo quiero dividir una función en x, y esa función es una fracción, esto es lo mismo que esa x le afecte al denominador. Es lo mismo. ¿Ya? Repito, si esa fracción, es más, voy a ser más detallista. Si esa fracción yo la quiero dividir por x, es lo mismo que yo esté multiplicando por 1 partido por x. Y de matemática 1 sabemos que para multiplicar esas dos fracciones, numerador se multiplica con numerador, denominador se multiplica con denominador. Como el numerador está multiplicado por 1, queda igual, y el denominador se multiplica por x. Por lo tanto, si el denominador se multiplica por x, estaríamos en ese caso. ¿Ya? Eso es lo que vamos a realizar ahora. Profe, ese x vendría siendo nuestro infinito, ¿cierto? Ese x correspondería a un infinito, exacto. ¿Y no podemos dividirlo directo por el infinito o no? No, no, porque no toda función va a resultar así. Ya, porque me daría 7. En este caso sí, por la forma de la función. Pero Ok. chequémoslo. Vamos a hacerlo. 7x cuadrado. Perdón, aquí me equivoqué. Límite cuando x tiende a infinito. Límite cuando x tiende a infinito de 7x cuadrado más 7x más 9 dividido x más 2, pero hay que multiplicar por x. Ese x lo voy a escribir con rojo para recordar que hay una multiplicación por x ahí. Y saco las cuentas. ¿Se ve o no? Avísenme porque no estoy con el cable, estoy con Wi-Fi y a veces se corta. Sí, profe, sí se ve. Y tendríamos x cuadrado más 2x. Y nuevamente caemos en un límite al infinito, que quienes ya lo han estudiado podrían decir el resultado de manera inmediata. Los que no, entonces van a tener que empezar a estudiar para que sea inmediato y para que no se entrampen en este tipo de límites. ¿Resultado de este límite? 7.
7. Por lo tanto, la pendiente de esta recta es 7. Es decir, esta parte de acá ya está lista. Vamos con el n. ¿Qué dice la teoría? Dice que si usted está buscando una asíntota oblicua y ya encontró la pendiente, entonces, para encontrar el corte, usted tiene que calcular el límite al infinito. ¿De qué? De la función, miren lo que dice acá, de la función menos la pendiente por x. Y la pendiente la calculé anteriormente. Y nuevamente, acá, el fantasma de matemática 1, manipulación algebraica. Pero fantasma entre comillas, ¿no? ¿Ya? Porque eso es solo recordarlo. Límite cuando x tiende a infinito de la función y la función se llamaba 7x cuadrado más 7x más 3 partido, voy a escribirlo bien aquí, 7x cuadrado más 7x más 3 partido por x más 2 menos 7x. Profe, ¿no era más 9? Más 9, toda la razón. Gracias, gracias, gracias. Que donde no estaba mirando aquí. Muy bien. No es más 3, es más 9. Más 9. Perfecto, gracias. Y entonces, esto lo dejo en una sola fracción. Y ahora, nuevamente, ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo se resuelve esto? Para que quede en una sola fracción. Hugo, ¿te acuerdas? Es una resta de fracciones. Hay que sacar el mínimo común múltiplo, parece. Claro, exacto. Pero hay un tema ahí. Ayer hice esta misma pregunta a la otra sección. También me dijeron que era con el mínimo común múltiplo. El tema es que aquí no es una resta de dos fracciones. Es una resta de una fracción con una expresión. Y las cosas ahí se simplifican. Lo voy a poner aquí. ¿En qué sentido se simplifica? Porque si yo tengo un A partido por B y le resto un C, esto es lo mismo, si lo quiero dejar todo en una sola fracción, esto es lo mismo que A menos la multiplicación de B por C y todo eso dividido B. Entonces nos evitamos andar buscando un común denominador porque el común finalmente es el mismo B. Si lo aplicamos esto acá, límite cuando x tiende a más infinito, y sacamos las cuentas. 7x cuadrado más 7x más 9, y hacemos la multiplicación de estas dos cosas que nos dieron acá.
menos, y lo voy a escribir con rojo, menos, de hecho lo voy a hacer inmediatamente con el signo rojo. 7x por x, 7x cuadrado, 7x por 2 menos 14x. Y todo eso dividido x más 2. Y limpio el numerador. ¿Cuánto quedaría el denominador limpio? Bueno, podríamos ver aquí que ese 7x y ese 7x se anulan, que nos quedaría por este lado el límite cuando x tiende a infinito de 7x negativo más 9 dividido x más 2. Fíjense, desde este punto hasta acá recién entra a jugar cálculo. Aquí recién entramos en el límite del cálculo. ¿Cuánto es ese límite? Menos 7. Ese límite es menos 7. Profe, ¿Sí? tengo una consulta. ¿Por qué se eliminó ese menos 7 cuadrado con el 7x cuadrado también? Ya. Veamos lo siguiente. Siempre voy a rememorar matemática 1. Cuando nosotros teníamos 2x cuadrado más 5x más 1 menos 2x cuadrado más 8x más 3. Y teníamos que limpiar esto. ¿Cuánto quedaba? Los x cuadrados con los x cuadrados. Por lo tanto, ese 2 se anula con ese menos 2. X con X y número con número. Y después x Vale. con x, ¿cierto? Y después números con números. Entonces, los x cuadrados, como tienen signo contrario, se eliminan porque estamos en la última etapa de reducción de términos semejantes. ¿Sí? Ok, profe. Por lo tanto, esta función, vamos a escribir aquí, por lo tanto, la función tiene asíntota oblicua y igual a 7x menos 7. Esa fue la asíntota oblicua. Y ahí está el análisis de la asíntota oblicua. Todo este trabajo está en la aplicación de asíntotas que subí ahí en el Word y que obviamente se pregunta tanto en la prueba como en la tarea. Lo que sí es necesario practicarlas bastante. Así que con ese material que yo les subí tienen para practicar un montón. Vamos a realizar la gráfica de esta función para que ustedes vean cómo se va a utilizar la aplicación. ¿Ya? Entonces, el primer video lo vamos a cortar acá y continuamos con el segundo video para mostrarle esa aplicación y además para poder pasar la lista. Nos vemos en un minuto más.